Continuando la clase, este es un pequeño resumen de lo que se vio en la clase presencial y básicamente es contarles lo que es una placa Raspberry Pi. Como ven aquí, esta es la placa, de los cuales, de lo que estuvimos viendo en todo el semestre, corresponden a microcontroladores, y esta es una placa que su elemento principal no es un microcontrolador, más bien es un microprocesador. Entonces, esta sí tiene un sistema operativo. Existen placas de Arduino que también tienen esta misma forma. Por ejemplo, la de Galileo Intel, que saben que Intel es un fabricante de microprocesadores, y también existen Arduinos que tienen microprocesadores que más o menos tienen este estilo de funcionamiento de estas placas. Pero la más famosa y la más útil es esta Raspberry Pi, que básicamente este es su microcontrolador, es un microprocesador, y también tiene pines de entrada y salida, así como lo tiene el Arduino, de la parte digital, que son los GPIO, General Purpose Input Output. Entonces tienen estos puertos de entrada salida, puertos generales de entrada salida, GPIO. Y lo que nosotros podemos hacer con Arduino, digo, con la Raspberry Pi, es activar o desactivar cada uno de estos pines según su función. Bueno, aquí por ejemplo tienen puertos USB, generalmente vienen con 4 puertos USB y una LAN, que básicamente es para conectarle a una red Ethernet. Además de eso tiene este integrado, que es básicamente con los fines de poder tener Wi-Fi. Entonces esta placa también tiene Wi-Fi y también tiene Bluetooth, entonces funcionando eso al mismo tiempo. Aparte de eso tiene la parte de alimentación, que es de 5 voltios. Este es el símbolo de la placa, y acá tiene sus 40 pines, que son GPIO, para actuar de entrada o salida. Tiene un jack para sonido, de los cuales tiene dos PWM, tiene dos salidas PWM, que es lo mismo que ya vimos en el Arduino, pero más bien una de esas salidas de PWM está dedicada a la parte de sonido, que esta, la del jack, es su salida. Y bueno, y básicamente es una mini computadora, los cuales le introducimos aquí por los puertos USB un teclado, un ratón o cualquier otro dispositivo. Acá está ubicado para la cámara, también tiene una cámara especial o una cámara que se le pueda instalar por el USB o por Wi-Fi. Bueno, y funciona como una mini computadora. Básicamente es una computadora que se hizo en el Reino Unido para proveer a la población de escasos recursos o para ayudar a la educación. Es una mini computadora que originalmente costaba $35. Eso varía un poco del modelo y de las capacidades que tiene hoy en día, pero básicamente es esa la idea, de ofrecer mini computadoras accesibles a todo el público, y le agregaron estos puertos que nos permiten hacer básicamente otros proyectos de prototipo, que básicamente es lo mismo que hacemos con el Arduino. Podemos hacer el procesamiento de esto, se hace de la parte digital. Podemos tener evidentemente sensores analógicos, pero hay que convertirlos para poder trabajar de forma digital. También tienen otros puertos que tienen otras funciones, como el SPI y cuadrado C, que son puertos de comunicaciones estándares que se utilizan hoy en día.
Bueno, entonces viendo lo que es esta, entonces la Raspberry Pi, en este caso es el modelo 3, hoy en día está la 3.5 y la 4 y otros modelos. Básicamente tiene un procesador, en el caso del 3 como dice acá, que básicamente funciona, tiene, como ven aquí, es de 64 bits su procesador, con quad core, funcionando a 1,4 GHz en la banda dual de 2.4 GHz hasta 5 GHz de wireless LAN, que es la de Wi-Fi, Bluetooth, la versión 4.2, que es básicamente la BLE, como ven aquí, que es para bajo consumo de energía. Tiene un puerto acá para Ethernet y también capacidades de POP y PoE HAT, que es básicamente para comunicaciones del tipo telefónico. También tiene una banda dual WAN que puede ser modulada y permite otras cuestiones, como por ejemplo el acceso a Bluetooth, y básicamente existen varios modelos de sus pines. En este caso el más utilizado es de 40 pines, que es el Model B+, que ya viene desde la Raspberry 2 prácticamente esa capacidad. Y lo más importante es que también tiene una salida HDMI. Desde sus inicios ya no venían con el puerto estándar de VGA, sino ya vino con el HDMI. En su principio eso constituyó una limitación, ya que se usaba más el entorno de VGA y los pines VGA, pero hoy en día con la masificación de HDMI, entonces se adapta bien a lo que es hoy en día más utilizado, y entre ellos las aplicaciones más robustecidas y más demandadas son exactamente con la salida HDMI. Entonces tener un servidor de video, que es básicamente como hoy tenemos un TV Box, todo eso integrado es lo que nos provee esta placa. Y entonces con esta HDMI podemos tener RetroPie, que son consolas de videojuegos, o bien servidores para videos, y los que son TDT, que básicamente son los que nos proveen streaming de video en línea. Entonces toda esa característica es lo que hoy tenemos con esta placa. Tiene muchas y muchas aplicaciones, cuestión de que busquen y van a encontrar un montón de aplicaciones que tienen. En este caso, como ven acá, es el modelo B+, que es el más utilizado. Tiene 40 pines que nosotros podemos utilizar aquí para aprender y apagar de forma remota cualquier dispositivo, o poder interactuar de forma remota a través de lo que es Wi-Fi. Entonces tener esa conexión. Acá tiene su procesador, que es Broadcom, y básicamente cuando se programa dentro de esta placa se puede programar mediante Broadcom, que es BCM, B larga, C y M, el que ven aquí. Pueden programar en este formato, que este es su procesador, esos 40 pines que tienen ahí, o uno que es directamente board y lo tienen aquí. Les voy a mostrar un gráfico para ver lo que diferencia de board de BCM. Bueno, aquí tenemos los 40 pines de la Raspberry. En este caso tenemos la de 26.
Esta placa tiene numerada acá donde está el HDMI, y acá están los de USB. Aquí en esta posición tenemos el pin número 1, 2, entonces este es el pin número 1, 2, así se numera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo van a numerar de esa forma. Y algo muy importante, acá tienen todos los pines de la Raspberry, y se lo puede numerar ya sea por el board, que es la numeración directa, como ven acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la numeración board, pero está la BCM, que es básicamente la definición que aquí tienen. Básicamente es esta. Estos son los números de pines, estos son las numeraciones de la numeración de board, y directamente esta es la más fácil de utilizar. Entonces el pin número 1 es de 3,3 voltios, el número 2 es 5 voltios, el número 6 es GND, el número 7 es un puerto GPIO que vamos a usar, y directamente podemos nombrar directamente con este GPIO 7 si estamos refiriéndonos a board. Y si decimos por BCM, tiene un nombre especial que es GPIO 4. Y así, entonces yo puedo nombrarlo de diferentes formas, como board o BCM. Entonces cuando yo programo en Python, que es la herramienta que más se utiliza, si voy a usar el formato board, entonces voy a, por ejemplo, referirme al pin número 7. Y si lo programo como BCM, entonces le llamo GPIO 4. Eso es la diferencia. Una diferencia casi sin importar. Por regla práctica es más fácil la de board, porque está numerado ya de esta forma, mucho más ordenado como nosotros podemos entender. Entonces está en 1, 2, 3, 4. Es la forma más fácil. Pero si alguien quiere programar con el alias de BCM, lo puede hacer sin problema. Bueno, volviendo un poco a la placa, entonces nos desviamos un poco el tema para referirnos a estos pines GPIO. Entonces la Raspberry Model B es la que utiliza básicamente toda esa capacidad que ya vimos. Y acá tienen sus especificaciones: procesadores Broadcom BCM Cortex A53, la que es este modelo, 64 bits SOC, 1.4 GHz. Tiene 1 GB de memoria SRAM. La conectividad que ya ven aquí es Wi-Fi a 2.4 GHz y 5 GHz, funcionando en el estándar IEEE 802.11/B GIN Wireless LAN y Bluetooth 4.2, que es básicamente la que consume menos energía. Tiene además de eso unos puertos de Ethernet que tienen aquí. Entonces tienen 1 gigabit de Ethernet, y los puertos de USB 2.0, y también 4 puertos USB de 2.0. Entonces son estas las capacidades que tiene esta placa. Y ahí ven, tiene para la parte de video y sonido, lo que ven aquí. Tienen para la parte de multimedia. El sistema operativo está en una micro SD, entonces no tiene disco duro. Originalmente no, pero hoy en día se le puede instalar un montón de dispositivos, inclusive disco duro, y ya hay un montón de herramientas, desde pantallas táctiles, disco duro,
pero lo más normal es que el sistema operativo se cargue en una micro SD. Entonces aquí en la micro SD se carga el sistema operativo. Su entrada es 5 voltios y necesita un cargador, lo mismo que usan las computadoras, digo, lo mismo que usan los celulares, pero acuérdense que tiene que ser básicamente 2.5 amperios. Utiliza bastante amperios, entonces necesitan un buen cargador para poderlo hacer funcionar correctamente, ya que toda esa capacidad de GPIO, vieron los 40 pines que tiene para el GPIO, ven todos esos pines que tienen aquí. Necesita una buena corriente para poder alimentar todo eso, pero básicamente su salida es 3,3 voltios, pero una buena capacidad de corriente, ya que tiene muchos elementos que ir a responder aquí, porque es una computadora, no es un simple elemento microcontrolador, sino más bien ya tiene un procesador y tiene muchos elementos. Bueno, este es el módulo B más con respecto a sus pines. Entonces aquí ven, en este caso hay otros modelos, en este caso solamente les estoy mostrando eso. Físicamente la placa se vería de esta forma. Por si alguien quiera colocarlo en una caja, de hecho ya viene preparado para colocarle en un gabinete, pero si alguien necesita alguna cuestión especial, ya tienen aquí las dimensiones de esta placa. Bueno, la Raspberry.org es la empresa o la organización que diseñó este dispositivo. Entonces se van aquí a raspberry.org y van a tener un montón de herramientas. Entre esos van a tener la posibilidad de bajar los diferentes sistemas operativos, que en la mayoría de los casos son Linux. La más utilizada es la Raspbian, que es una versión modificada para esta placa de básicamente del sistema operativo que se denomina de Raspberry, que viene a ser RAS, y Debian, que es la otra parte de la sigla. Entonces la Debian Linux es la más utilizada, pero hay Ubuntu y otros. Hay para domótica, robótica, para la parte de videojuegos. Hay diferentes imágenes ya prehechas y otras a configurar, y para eso se necesita bajar una imagen. El programa para bajar la imagen se llama Raspberry Pi Imager, que voy a abrirle ahora para mostrarle un poco cómo es esa aplicación. Y me sale aquí, a ver, esta es la aplicación, y básicamente me dice que hay una nueva versión, en este caso le doy no. Y el sistema operativo, acá voy a buscarle un poco el sistema operativo para mostrarle. Acá pueden bajar esta de 32 bits, que es la Raspberry Pi OS 32 bits. Después tienen de 64 bits también, y tienen otros. Entonces aquí tienen diferentes sistemas operativos que pueden bajar. También una versión que lo pueden bajar de Microsoft, que es una versión exclusiva de Windows que se puede usar para domótica. Entonces, para control, y se programa en el lenguaje propio de Microsoft, que es el Visual Studio. Pero en este caso vamos a programar con Python generalmente. Y qué sé yo, también podemos instalar servidores web, así como instalar un Apache y que sea nuestro servidor web, y una base de datos MySQL, así como se programa en una computadora, y tener, por ejemplo, un servidor web donde puedo interactuar con el Python, interactuar con una página web y poder mostrar esa información en una página web, y hacer básicamente un servidor web donde la gente pueda
interactuar. Entonces aquí yo puedo colocar el sistema operativo. Acá tengo otras versiones de sistemas operativos que se puede instalar. Está básicamente una lista de sistemas operativos que se pueda instalar, pero hay un montón de sistemas más. Estos son las oficiales, vamos a decir. Dentro de estas oficiales, por ejemplo, tienen el Ubuntu, el Manjaro, ARM, Linux y estas otras, pero hay un montón. Solamente este es el programa que les sirve a ustedes para cargar, para bajar de internet la imagen del sistema operativo. Después, ¿qué más se hace? Luego de bajar el sistema operativo, se carga en la SD, en la micro SD, se carga ese sistema operativo y después se configura acá donde dice Choose Storage. Acá no tengo una micro SD y acá se selecciona la micro SD y después de la instalación inclusive te permite hacer las configuraciones básicas desde tu computadora, como por ejemplo, así como ustedes instalan o cuando compran un nuevo celular, generalmente le hacen el enlace para que pueda introducirse a una red Wi-Fi para que pueda bajar las actualizaciones y todas esas cosas. Bueno, y eso también se hace aquí desde la computadora, y una vez que ustedes colocan todos esos elementos configurados desde la computadora, entonces agarran el micro SD y le insertan en su placa Raspberry Pi, y ahí entonces se levanta el sistema operativo independientemente de la computadora sin problemas. Esta sería más o menos cómo se vería la interfaz del sistema operativo. Básicamente se programa en Python, bueno, y es la herramienta base sobre el cual se puede programar, como ven acá, ejemplo PI. Entonces este imprime hola mundo y solamente eso hace, pero si queremos nosotros también trabajar con los puertos GPIO que son para prender y apagar, se puede hacer en esta herramienta. Entonces es cuestión de conocer un poco este sistema operativo que es Linux, y por otra parte conocer un poco el Python. Entonces aquí se necesita un poco de conocimientos más generales para poder trabajar con ellos. Inclusive tiene Scratch y se puede programar así, de esta forma, sin tener mucho conocimiento de programación, con el Scratch, que es básicamente un puzzle que nos permite colocar así de forma gráfica los algoritmos. Inclusive permite programar de esa forma, pero lo más normal es que programan en Python. Entonces es mucho más útil y más adaptable a cosas de mayor envergadura. Entonces les permite trabajar en eso. Entonces van a encontrar bastantes materiales que les pueda ayudar a hacer. También está la parte de Raspberry Game, donde básicamente pueden hacer juegos dentro de este entorno en sí, y también pueden agarrar y programar no solo la parte gráfica, sino también visión artificial y inteligencia artificial un poco básica, ya que no es una máquina muy potente, pero en sí ya les permite trabajar con eso. Y así, entonces también se puede programar, y se puede programar como en Arduino, como ven aquí, y básicamente manejar los pines GPIO, GPIO set mode, GPIO board, ya que le dije que se puede programar en BCM o board, y después a GPIO setup, así como en el Arduino, al pin que quieren trabajar. Entonces le dan input o output, en este caso va a ser output, y cuando quieren prender, entonces va a ser output, el número de pin, true para prender,
y false para apagar. Así entonces se prende y apaga los pines de eso. Y así se programa entonces de esa forma en el Arduino. Entonces van a encontrar también muchos materiales como se programa y enciende los LED o cualquier otro dispositivo que queremos conectar. Entonces ahí tenemos esa noción. Hay materiales que les van a mostrar cómo se hace eso y se puede actuar entonces de esa forma. Bueno, muchas gracias entonces.